Bueno, profe, comenzamos en lo primero porque usted, como nos indica el problema, tenemos que hallar los decimales, los enteros y, y el tallo de las hojas. En este caso tenemos tres pestañas en la cual comenzamos con los datos enteros, eh, como usted nos lo indica. Y el problema nos plantea que tenemos que hacerlo entre 20 y 30 números que establece el límite de la función como tal. Entonces, en este caso, se necesita calcular la variable, la variable que utilizamos, nm, que indica la cantidad en el rango de los intervalos. Después de eso, profe, también nos ponemos a analizar como usted observa, después de lo que necesitamos calcular el valor máximo de ese grupo de datos que nos da la función máxima. Después de eso, calculamos el valor mínimo como usted nos los indica. Procediente a eso, profe, en lo mismo, se calcula el ancho del intervalo, que es igualmente al número máximo menos el mínimo sobre el intervalo que tenemos. Después de eso se calcula ¿cómo es que se le llama esto? Después de eso ay, se calcula la frecuencia estática, que es igual a 1500 sobre el intervalo que tenemos, y como como se evidencia, y se comienza a construir el intervalo del primer límite inferior que, que está en los datos como tal para el superior, y se suma al ancho del intervalo como lo denotamos. Después de eso, en el siguiente intervalo lo que se hace es eh, se hace de la misma manera para poder calcular la frecuencia obtenida, y se utiliza la función contraste y conjunto. Se coloca por 2 la frecuencia del estado que se indica sobre la frecuencia obtenida, la frecuencia estadística sobre la frecuencia obtenida, y después de eso siguen los decimales, los datos de los decimales. Continúe, Camilo. Bueno, los datos decimales se crearon con la función aleatoria multiplicando en 100 y luego dividiendo en 100. Los límites se calcularon de la misma manera como se hizo con los datos enteros. Para el caso de los iris, se consultó la base de datos de iris y se realiza el mismo procedimiento para realizar el texto de uniformidad de Excel. Mateo, por favor, pasa el programa. Voy. Bueno, a continuación vamos a hacer lo del pseudocódigo para hacer la compilación de datos. Listo, siga. Primero se crea variable enteros con los 1500 datos. Segundo se crean los números decimales. Tercero, los imprimimos por pantalla de los enteros. Cuarto, se imprimen los decimales. Y quinto, se asigna tallo en la base del iris. Bueno, después de eso, del quinto punto, lo que sigue y lo que procede en el pseudocódigo es que en el sexto se imprimen los datos del tallo, en el séptimo se realiza el diagrama de tallo y se le da la variable del tallo. En la octava línea, como podemos observar, se realiza el diagrama de tallo para los decimales, y en la novena se realiza el diagrama de tallo también, pero para los enteros. Acá al lado corremos el código y nos arrojó los diferentes tipos de números. Eso es todo, profe. Muchas gracias.